¿Quién va? ¿Quién va? Alejo Gálvez de ahí. Tú harás que esta familia permanezca unida. Puede estar más en desacuerdo con eso que insinúa. Y su hermana tampoco lo estaría. Lo siento. ¿Qué sientes? Martín, ¿se puede saber? Que no he entrado a Hurtadillas. Tenía que devolveros. Completos. Si don José Luis ha tenido algo que ver con la citación de Luisa. Ya, Al final el juez no resulta tan fiero, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Es hijo de perra. Yazca bajo tierra. Vas a precipitarte. Demasiado he soportado. Así no vamos a seguir, Martín. Todo lo que está pasando es culpa tuya. No me lo repitas más. ¿Es que acaso miento? ¿Es que...? Tenemos tantas ganas de que regresen que la impaciencia nos está pudiendo, pero regresarán de un momento a otro. Vamos, Pepa. Intenta tranquilizarte. Bebe la tisana. No puedes estar de arriba abajo como un gato hasta que venga. Es como si todos los años que pasamos separados de repente pesaran más que el tiempo que recuperamos. Lo quiero. Podemos aprovechar el tiempo. Ya me extrañaba a mí. Aclaremos algo. Aún queda algo que aclarar. Una opción. Venga a verme. Pues no pasa nada. El avance semanal de los capítulos 336 al 340 de Valle Salvaje marca un punto de inflexión donde el pasado y el presente colisionan de forma irreversible. La llegada de Braulio no es solo la aparición de un personaje nuevo, sino la materialización de una deuda antigua que nunca fue saldada. Su presencia obliga a todos a mirarse en un espejo incómodo, especialmente a Alejo y a Luisa, cuyas vidas quedaron marcadas por un acto desesperado que ahora amenaza con salir a la luz. Alejo se revela como un hombre atrapado entre el amor y la culpa. Cada decisión que toma busca proteger a Luisa y a Evaristín, pero al mismo tiempo lo acerca al centro del peligro. El parecido inquietante entre Braulio y el niño no es un simple detalle narrativo, sino una bomba de tiempo que cuestiona la versión oficial de los hechos y expone la fragilidad de los silencios construidos durante años. Alejo comprende que el mayor riesgo ya no es la violencia externa, sino la verdad que empieza a asomar. Luisa, por su parte, encarna el trauma que nunca se cerró. El encuentro con Braulio reabre heridas profundas y confirma que el miedo no desaparece, solo se oculta. Su reacción no es debilidad, sino la consecuencia lógica de haber vivido bajo una amenaza constante. El Valle, al obligarla a revivir ese horror, demuestra una vez más su crueldad con quienes intentan seguir adelante sin justicia. En el centro del tablero, José Luis enfrenta el derrumbe de un poder sostenido por el control y el miedo. La presión de Dámaso, ahora directa y pública, evidencia que el ducado ya no es un símbolo de autoridad incuestionable, sino una ficha más en una partida peligrosa. El duque, acorralado, empieza a reaccionar desde la rabia y la desesperación, anunciando decisiones que pueden resultar devastadoras. Bárbara y Adriana representan la resistencia silenciosa, la cautela y la inteligencia emocional frente al caos. Sus gestos discretos sostienen equilibrios frágiles y protegen a los más vulnerables, aunque saben que esa estrategia tiene un límite. En paralelo, Rafael se ve arrastrado a un conflicto que no ha elegido, convertido en heredero forzado de una lucha de poder que amenaza con consumirlo. Así, Valle Salvaje entra en una etapa decisiva. Los secretos se estrechan, las amenazas se vuelven explícitas y las máscaras comienzan a caer. El parecido inquietante, la presión final y el miedo compartido anuncian que la verdad ya no puede seguir contenida. El silencio del valle no es calma, sino preludio. Y cuando la verdad emerja por completo, nadie saldrá indemne de sus consecuencias. La llegada de Braulio al palacio no fue anunciada ni celebrada. Se impuso como una presencia que alteró el pulso del valle desde el primer instante. Alejo lo reconoció apenas cruzó el umbral, no por el nombre, sino por la forma de mirar, por un gesto seco en la mandíbula
que le devolvió el recuerdo de Domingo con una nitidez inquietante. El aire se volvió más denso. Nadie dijo nada durante unos segundos, pero el silencio fue suficiente para instalar la sospecha. Braulio no traía prisa ni disculpas. Avanzó con una calma estudiada, como quien sabe que su sola aparición basta para reordenar voluntades. José Luis observó la escena desde la distancia con una frialdad calculada. Para él, la llegada de Braulio era un inconveniente en el peor momento. Demasiados frentes abiertos, demasiadas amenazas pendientes. Aún así, lo recibió con corrección, consciente de que el hijo de Domingo arrastraba consigo no solo una historia incómoda, sino también intereses que podían convertirse en armas. Braulio correspondió al saludo sin exceso de deferencia, dejando claro que no venía a suplicar nada. Había vuelto al valle por razones propias, y esas razones no necesitaban ser explicadas todavía. Alejo sintió el pasado latir con violencia. Cada paso de Braulio por los pasillos despertaba una memoria que había intentado sepultar. Pensó en Luisa, en el niño, en la fragilidad de una paz construida a base de silencios. Comprendió que aquella visita no era inocente y que cualquier cruce fortuito podía desencadenar una cadena de consecuencias irreversibles. Decidió mantenerse cerca, observar, medir palabras, proteger sin revelar. Ese equilibrio precario se convirtió en su objetivo inmediato. Mientras tanto, en otro ala del palacio, Victoria recibía la primera de las advertencias de José Luis. No fue un grito ni una amenaza explícita, fue peor, una orden envuelta en frialdad. Debía usar todos sus recursos para frenar a Dámaso y sus exigencias, sin importar el costo personal. José Luis habló de reputaciones, de puertas que se cierran, de favores que se cobran. Victoria entendió que la presión no era negociable. El matrimonio, ya debilitado, entraba en una fase donde el miedo empezaba a ocupar el centro. La noticia de la llegada de Braulio se propagó con rapidez. Algunos sirvientes susurraron nombres, otros evitaron cruzarse con él. Bárbara, atenta a los cambios del ambiente, percibió la alteración general y decidió observar sin exponerse. Había aprendido que en el valle, las piezas nuevas revelan su peso con el tiempo. Braulio, por su parte, se mostró cortés, incluso amable en gestos mínimos, pero siempre con una distancia que incomodaba. Parecía medir a todos, como si evaluara un terreno antes de dar el siguiente paso. Alejo buscó a Rafael para advertirle, sin entrar en detalles. Le habló de la conveniencia de extremar precauciones, de no permitir encuentros innecesarios. Rafael escuchó con atención, consciente de que el clima estaba cambiando. Ambos sabían que José Luis reaccionaría con dureza ante cualquier señal de pérdida de control. La presencia de Braulio, sumada a las maniobras de Dámaso, amenazaba con empujar al duque hacia decisiones más peligrosas. La tarde avanzó entre reuniones tensas y miradas esquivas. Braulio pidió recorrer algunas dependencias con una excusa administrativa. José Luis accedió, sin perderlo de vista. Alejo acompañó a distancia, atento a cualquier desviación. En cada esquina, el pasado parecía asomar con un susurro. Nadie ignoraba que Domingo había muerto en circunstancias que nunca se aclararon del todo. Nadie olvidaba que su hijo volvía ahora, adulto, sereno, con una paciencia que inquietaba más que la ira. Al caer la noche, Victoria volvió a enfrentar a José Luis. Le pidió tiempo, margen para negociar. Él respondió con un ultimátum. Si Dámaso no retrocedía, habría consecuencias inmediatas. La frase quedó suspendida, sin precisar. Victoria comprendió que la amenaza ya no era abstracta. En paralelo, Alejo tomó una decisión íntima: mantenerse cerca de la Casa Grande el tiempo que fuera necesario, no por lealtad, sino por contención. La llegada de Braulio había reabierto una herida que exigía vigilancia constante. Cuando el palacio se sumió en el silencio nocturno, Braulio se detuvo frente a una ventana y contempló el valle. No había nostalgia en su expresión, sino cálculo.
Alejo lo observó desde lejos y sintió un estremecimiento. Aquella noche marcaba el inicio de un arco peligroso. La amenaza había tomado forma y el valle, una vez más, se preparaba para pagar el precio de sus secretos. La orden de José Luis llegó a Victoria como un golpe seco, sin adornos ni explicaciones innecesarias. No había margen para interpretaciones. Debía detener a Dámaso, neutralizarlo, hacer que retirara sus exigencias y, si era preciso, sacrificar relaciones, favores o su propia dignidad. El duque no levantó la voz. No hizo falta. El tono frío con el que enumeró las consecuencias de un fracaso fue suficiente para dejar claro que el tiempo se había agotado. Victoria sintió en silencio, consciente de que aquella misión la colocaba en el punto más vulnerable de su matrimonio. A solas, Victoria sintió el peso de la humillación. No era la primera vez que José Luis la utilizaba como intermediaria, pero nunca había sentido con tanta claridad que su valor se medía por la eficacia con la que podía apagar incendios ajenos. Pensó en las promesas que una vez se hicieron, en el estatus que había defendido con uñas y dientes, y en cómo ese mismo estatus se convertía ahora en un arma en su contra. Aún así, decidió actuar, no por lealtad ciega, sino por supervivencia. Buscó a Dámaso con cautela, eligiendo el momento y el lugar. Lo encontró en una de las salas menos concurridas, hojeando un libro como si nada lo perturbara. Victoria inició la conversación con formalidades, tanteando el terreno. Dámaso la escuchó con una atención que rozaba la ironía. Cuando ella mencionó la urgencia de llegar a un acuerdo, él sonrió apenas, recordándole que las urgencias no las había creado él. Le habló de equilibrios rotos, de compromisos incumplidos, de verdades que podían salir a la luz si se le seguía presionando. Victoria intentó apelar a la discreción, al beneficio mutuo. Dámaso respondió con una claridad incómoda. Su exigencia seguía en pie y no admitiría dilaciones. El ducado debía pasar a Rafael. Todo lo demás era ruido. Aquellas palabras dejaron a Victoria sin argumentos. Comprendió que Dámaso no buscaba negociar, sino imponer una salida que dejaba a José Luis sin escapatoria honorable. La conversación terminó sin acuerdos, pero con una advertencia implícita que Victoria no pudo ignorar. De regreso al palacio, el ambiente se volvió más opresivo. José Luis aguardaba noticias con una impaciencia contenida. Al escuchar el informe de Victoria, reaccionó con una mezcla de furia y desprecio. La acusó de tibieza, de no haber sabido presionar lo suficiente. Victoria respondió con firmeza, por primera vez marcando un límite. Dámaso no cedería porque no tenía nada que perder. Esa verdad irritó aún más al duque, que comenzó a caminar de un lado a otro, mascullando amenazas que no se concretaban en palabras. En paralelo, Alejo percibía la escalada de tensión. Notó cambios en las rutinas, órdenes más bruscas, miradas esquivas entre los criados. La llegada de Braulio seguía siendo un factor silencioso, pero ahora se sumaba la presión abierta de Dámaso. Alejo entendió que el castigo pendiente sobre Luisa podía convertirse en moneda de cambio, un gesto ejemplar para reafirmar autoridad. Esa posibilidad lo inquietó profundamente. Bárbara, atenta a los movimientos, escuchó fragmentos de conversaciones y supo que algo se estaba rompiendo en el centro del poder. Observó a Victoria con una mezcla de compasión y cautela. La duquesa, orgullosa y calculadora, parecía ahora arrinconada. Bárbara comprendió que los roles podían invertirse rápidamente en el valle y que nadie estaba a salvo cuando el miedo dictaba las decisiones. La tarde avanzó con un rumor persistente. José Luis evaluaba medidas más drásticas. Se habló de castigos acelerados, de demostraciones públicas de fuerza. Rafael fue convocado sin explicaciones claras, lo que incrementó la inquietud. Alejo intentó interceder, sugerir prudencia, pero encontró un muro. El duque ya no escuchaba razones, solo buscaba recuperar el control perdido. Al anochecer, Victoria se encontró sola en sus aposentos, repasando mentalmente cada palabra dicha y no dicha. Entendió
que su posición era insostenible si el conflicto escalaba. Pensó en alternativas, en alianzas posibles, incluso en la idea impensable de protegerse a sí misma por encima del matrimonio. La humillación de la orden recibida se transformó en una determinación fría. No permitiría que la arrastraran sin resistencia. En la casa grande, la noche cayó con un silencio cargado de presagios. José Luis cerró puertas y ventanas como si pudiera contener la amenaza con gestos físicos. Alejo permaneció alerta, consciente de que cualquier decisión precipitada tendría efectos irreversibles. Dámaso, lejos del palacio, avanzaba con la seguridad de quien ha empujado a su adversario a un callejón sin salida. Y el valle, atrapado entre órdenes humillantes y presiones extremas, se preparaba para el siguiente movimiento. La decisión de Alejo de trasladarse a la casa grande no fue tomada a la ligera, aunque desde fuera pudiera parecer un movimiento repentino. En su interior, la determinación había madurado desde la llegada de Braulio, alimentada por una inquietud constante que no le daba tregua. Permanecer cerca del centro de poder le permitiría controlar mejor los riesgos, anticipar movimientos y, sobre todo, mantener a Luisa y al niño fuera del alcance de una amenaza que intuía latente. No explicó sus razones en detalle. En el Valle Salvaje, explicar demasiado a menudo equivale a exponerse. El traslado alteró de inmediato la dinámica del palacio. José Luis interpretó el gesto como una señal ambigua. Por un lado, confirmaba la obediencia de Alejo. Por otro, revelaba un miedo que el duque despreciaba. Aún así, aceptó la presencia de su hijo con una cordialidad distante, consciente de que necesitaba aliados visibles en un momento de presión. Rafael, por su parte, recibió a Alejo con alivio. Compartían la sensación de que el terreno se volvía inestable y de que cualquier error podía tener consecuencias duraderas. Mientras Alejo se acomodaba en la casa grande, Bárbara comenzó a notar algo en Braulio que no encajaba con la imagen de amenaza abierta. Le observó los gestos, la forma en que se dirigía a los criados, el interés genuino que mostraba por detalles cotidianos. Aquella atención, lejos de tranquilizarla, despertó su curiosidad. Entabló con él conversaciones breves, medidas, sin comprometerse. Braulio respondió con una amabilidad controlada, revelando fragmentos de su historia sin insistir en el pasado. La conexión, aunque tenue, comenzó a formarse. Pedrito fue el primero en acercarse sin prejuicios. El niño, ajeno a las tensiones que recorrían el valle, vio en Braulio a un adulto dispuesto a escucharlo. Braulio aceptó esa cercanía con naturalidad, hablando de viajes y animales, evitando temas que pudieran asustarlo. Bárbara observó la escena con atención. Aquel vínculo, aparentemente inocente, le pareció una señal importante. Braulio no se comportaba como alguien que buscara venganza inmediata. Más bien parecía medir el entorno, entenderlo desde dentro. Alejo no ignoró esos acercamientos. Le incomodaban. Sabía que las alianzas silenciosas podían ser tan peligrosas como las confrontaciones abiertas. Aún así, optó por no intervenir, consciente de que prohibir contactos solo levantaría sospechas. Prefirió observar, mantenerse cerca, evaluar. En más de una ocasión cruzó miradas con Braulio, intercambiando silencios cargados de significado. Ninguno se atrevía a dar el primer paso hacia una confrontación directa. En la casa pequeña, Luisa sintió el impacto del traslado con una mezcla de abandono y confusión. No comprendía por qué Alejo había decidido alejarse justo cuando más necesitaban permanecer unidos. Pepa intentó explicarle que, a veces, las decisiones difíciles se toman para proteger, no para huir. Luisa escuchaba, pero el dolor persistía. Para ella, la ausencia se sentía como una grieta que amenazaba con ensancharse. El valle, atento a cada movimiento, comenzó a especular. Algunos interpretaron el traslado de Alejo como una reconciliación con la casa grande, otros como una señal de que algo grave se avecinaba. Braulio, consciente de esas miradas, se mantuvo discreto. Continuó acercándose a Bárbara y a Pedrito, construyendo una presencia que no generaba rechazo inmediato.
Aquella estrategia, intencional o no, lo colocaba en una posición incómoda para quienes esperaban un antagonista claro. José Luis observaba todo con creciente irritación. No le gustaba la influencia silenciosa de Braulio ni la cautela excesiva de Alejo. Para el duque, la autoridad debía ejercerse de forma visible, sin medias tintas. La presión de Dámaso seguía latente y cualquier desviación del control le resultaba insoportable. Empezó a considerar la necesidad de una demostración pública de fuerza que disipara dudas y reafirmara su dominio. En medio de esa tensión, Bárbara comenzó a intuir que Braulio no era una pieza aislada, sino parte de un entramado mayor. Sus conversaciones, aparentemente casuales, dejaban entrever un interés por comprender las relaciones del valle, las jerarquías, las lealtades. Bárbara, acostumbrada a leer entre líneas, percibió que aquella curiosidad podía convertirse en un arma poderosa si se dirigía hacia el lugar correcto. Al caer la tarde, Alejo se encontró a solas con Bárbara. Le pidió prudencia, sin mencionar nombres ni razones. Ella asintió, entendiendo el mensaje implícito. Ambos sabían que el equilibrio dependía de gestos mínimos, de silencios bien colocados. El traslado de Alejo, lejos de cerrar un conflicto, había abierto un nuevo frente donde las alianzas se tejían con sutileza. Cuando la noche envolvió el palacio, el ambiente era de vigilancia constante. Alejo, instalado pero inquieto, Bárbara, atenta a cada señal, Braulio, avanzando con una calma que descolocaba. El valle no se preparaba para un estallido inmediato, sino para algo más peligroso, un cambio lento, casi imperceptible, donde cada vínculo nuevo podía alterar el curso de los acontecimientos. La ruptura entre Pepa y Martín no ocurrió de manera repentina, sino como el desenlace inevitable de una distancia que llevaba tiempo creciendo en silencio. Pepa lo había sentido desde hacía semanas. Las ausencias prolongadas, las respuestas esquivas, la mirada siempre cargada de un peso que Martín no se atrevía a compartir. Aquella tarde, cansada de esperar explicaciones que nunca llegaban, decidió enfrentarlo. No buscaba reproches ni promesas vacías. Necesitaba saber si todavía existía un nosotros al que aferrarse. Martín la escuchó con el gesto tenso, consciente de que cada palabra de Pepa abría una herida que él mismo se había negado a mirar. Intentó justificar su comportamiento hablando de trabajo, de cansancio, de responsabilidades que lo superaban, pero Pepa no se conformó. Le recordó que siempre habían sabido apoyarse incluso en los momentos más duros y que ahora él había levantado un muro infranqueable. La conversación avanzó entre silencios incómodos y frases a medias, hasta que la verdad se impuso con una crudeza implacable. Martín ya no estaba dispuesto o no era capaz de compartir lo que lo consumía. La decisión de separarse fue dolorosa, pero firme. Pepa comprendió que no podía seguir sosteniendo una relación construida sobre secretos y ausencias. Martín, por su parte, aceptó la ruptura con una resignación que delataba su propia derrota. Sabía que había perdido algo valioso, pero también que no tenía fuerzas para ofrecer más de lo que daba. Cuando Pepa se marchó, lo hizo con lágrimas contenidas, dejando atrás no solo a Martín, sino una parte de sí misma que había confiado en él. Amadeo observó la ruptura con creciente inquietud. Desde hacía tiempo sospechaba que Martín ocultaba algo grave, algo que iba más allá de una crisis sentimental. El silencio obstinado del mozo, su aislamiento y ahora la pérdida de Pepa reforzaban esa sospecha. Amadeo intentó hablar con él, ofrecerle apoyo, pero Martín volvió a encerrarse en sí mismo, incapaz de verbalizar aquello que lo atormentaba. Esa negativa no hizo más que confirmar que el secreto, fuera cual fuera, tenía un peso devastador. En la casa pequeña, la ruptura se sintió como una herida colectiva. Pepa era querida y respetada, y verla sufrir despertó una mezcla de rabia y compasión. Adriana intentó consolarla, recordándole que había hecho lo correcto al poner límites. Aún así, el dolor persistía.
Pepa no solo lamentaba la pérdida de Martín, sino la sensación de haber luchado sola durante demasiado tiempo. Mientras tanto, Martín se sumía en una soledad cada vez más profunda. Pasaba largas horas evitando a todos, refugiándose en tareas mecánicas que no le exigían pensar. Cada gesto cotidiano se convertía en un recordatorio de lo que había perdido. La culpa lo acompañaba como una sombra constante, y la imposibilidad de confesar su secreto lo mantenía atrapado en un círculo vicioso. Sabía que el silencio era su condena, pero romperlo implicaba enfrentarse a consecuencias que aún no estaba preparado para asumir. La tensión personal de Martín no pasó desapercibida para José Luis. El duque observaba con atención cualquier fisura en el entramado del valle, consciente de que las debilidades individuales podían convertirse en herramientas de control. Aunque no intervino directamente, tomó nota. En el Valle Salvaje, nadie sufría en privado durante mucho tiempo sin que alguien más intentara aprovecharlo. En paralelo, Braulio seguía integrándose con una cautela casi estudiada. Percibió la ruptura entre Pepa y Martín como un síntoma más del clima enrarecido que dominaba el valle. Sin hacer preguntas directas, observó, escuchó, memorizó. Para alguien acostumbrado a reconstruir historias a partir de fragmentos, aquellos quiebres personales ofrecían pistas valiosas sobre las tensiones ocultas. Al anochecer, Pepa se sentó sola, repasando mentalmente cada palabra dicha y no dicha. La tristeza se mezclaba con una extraña sensación de alivio. Había perdido a Martín, sí, pero también había recuperado la certeza de no traicionarse a sí misma. En el Valle Salvaje, donde tantos callaban por miedo, esa decisión tenía un valor incalculable. Martín, encerrado en su habitación, comprendió que la ruptura no era el final de su tormento, sino una señal de alarma. El secreto que lo consumía seguía intacto, creciendo en la oscuridad, y cuanto más tiempo pasara sin enfrentarlo, mayor sería el daño, no solo para él, sino para todos los que se encontraban cerca. El valle, una vez más, parecía tejer sus tragedias a partir de silencios prolongados y verdades aplazadas. Alejo entendió pronto que evitar a Braulio se había convertido en una tarea tan delicada como necesaria. No se trataba de huir abiertamente, sino de administrar presencias y ausencias con una precisión casi quirúrgica. Aprovechaba reuniones imprevistas, recorridos por las tierras o simples excusas administrativas para no coincidir con él. Bárbara, atenta a esas maniobras, comenzó a colaborar sin que nadie se lo pidiera. Con comentarios oportunos o encargos aparentemente triviales, ayudaba a desviar trayectorias y a ganar tiempo. La complicidad entre ambos se fortaleció en ese ejercicio silencioso de protección. Sin embargo, el deseo de Alejo de ver a Luisa y a Evaristín se volvió una urgencia difícil de contener. Cada día que pasaba sin cruzar el umbral de la casa pequeña, aumentaba su inquietud. Temía que la distancia se interpretara como desinterés o abandono definitivo. Bárbara lo notó y le sugirió una solución intermedia. Encuentros breves, discretos, en horarios y lugares poco visibles. Alejo aceptó, consciente de que cualquier gesto debía medirse. En el Valle Salvaje, una visita inoportuna podía convertirse en un detonante. El primer encuentro fue breve y tenso. Alejo llegó cuando el sol aún no había alcanzado su punto más alto, confiando en que la actividad dispersa del valle le permitiría pasar desapercibido. Luisa lo recibió con una mezcla de alivio y reproche contenido. No hubo abrazos largos ni explicaciones profundas, solo miradas cargadas de preguntas. Evaristín, ajeno a las tensiones, se lanzó a sus brazos con la naturalidad de quien reconoce un refugio. Ese gesto simple le devolvió a Alejo una paz momentánea, suficiente para recordarle por qué estaba dispuesto a cargar con el peso de sus decisiones. Bárbara vigiló desde la distancia, asegurándose de que nadie se acercara demasiado. Sabía que aquel encuentro, por necesario que fuera, entrañaba riesgos. La amenaza del castigo público sobre Luisa seguía latente, y cualquier señal de desafío podía acelerar su ejecución. Alejo, consciente de ello, se marchó antes de lo previsto.
dejando tras de sí una sensación de incompletud que Luisa no supo cómo interpretar. Poco después llegaron nuevas noticias sobre el castigo. No había fecha confirmada, pero los rumores hablaban de una inminencia calculada. José Luis necesitaba una demostración de autoridad que desviara la atención de las presiones de Dámaso y de la llegada de Braulio. Adriana, al enterarse, intensificó sus esfuerzos por ganar apoyos discretos, buscando atenuar el impacto o, al menos, retrasarlo. La tensión se extendió como una sombra sobre la casa pequeña, donde cada gesto cotidiano se veía atravesado por el miedo. Alejo recibió la noticia con una mezcla de rabia e impotencia. Sabía que intervenir de forma directa podía empeorar la situación, pero la idea de permanecer inmóvil mientras Luisa era humillada públicamente le resultaba insoportable. Bárbara intentó hacerlo entrar en razón, recordándole que cualquier acción precipitada sería utilizada en su contra. Le habló de la importancia de resistir desde la cautela, de no ofrecer a José Luis el espectáculo que buscaba. Alejo asintió, aunque la frustración seguía ardiendo en su interior. Mientras tanto, Braulio parecía moverse con una libertad que desconcertaba a todos. No forzaba encuentros con Alejo, pero tampoco los evitaba. Se dejaba ver en espacios comunes, conversaba con unos y otros, recogiendo impresiones. Aquella presencia constante, sin confrontación directa, generaba una tensión sorda. Alejo comprendió que el verdadero peligro no residía en un enfrentamiento abierto, sino en la paciencia de alguien dispuesto a esperar el momento adecuado. En la casa pequeña, Luisa intentaba recomponerse. Pepa y Adriana la acompañaban, conscientes de que el miedo podía convertirse en parálisis. Hablaron de resistencia, de dignidad, de no permitir que el castigo definiera quién era ella. Luisa escuchaba, pero la incertidumbre pesaba. No sabía si Alejo volvería, si el valle la señalaría, si el dolor tendría un límite. Al caer la noche, Alejo se reunió de nuevo con Bárbara. Le agradeció la ayuda, reconociendo que sin su discreción habría cometido errores. Bárbara respondió con una franqueza serena. Proteger a quienes amamos exige a veces desaparecer un poco. Ambos comprendieron que el juego que se estaba librando no admitía impulsos. Cada paso debía pensarse como una pieza más de una estrategia mayor. El día terminó con una sensación de espera insoportable. El castigo seguía pendiente. Braulio observaba, Dámaso presionaba y José Luis afilaba su autoridad. Alejo, atrapado entre el deseo de proteger y la necesidad de ocultarse, entendió que el margen de maniobra se estrechaba. El valle salvaje avanzaba hacia un punto donde la cautela y la complicidad ya no serían suficientes y donde cada evasión tendría un costo cada vez más alto. La aparente contención de José Luis duró poco. Durante unas horas, el duque pareció ablandarse al percibir el desgaste de Alejo, como si el cansancio de su hijo lograra abrir una grieta en su determinación. En una conversación breve y tensa, evitó los reproches directos y se limitó a hablar de responsabilidades y del peso del apellido. Alejo, atento a cualquier señal, interpretó ese tono como una oportunidad mínima para ganar tiempo. No se engañaba. Sabía que no era compasión lo que movía a su padre, sino cálculo. Ese respiro fue efímero. La llegada de un mensaje de Dámaso devolvió a José Luis a su estado más peligroso. No se trataba de una insinuación ni de una advertencia velada. Era una amenaza directa, formulada con precisión. El contenido era claro. Si no avanzaba de inmediato con la renuncia al ducado, la información comprometida sería revelada en los espacios adecuados ante las personas adecuadas. José Luis leyó el mensaje en silencio, con el rostro inmóvil. Cuando levantó la vista, la calma había desaparecido. El duque reunió a Victoria y a Rafael sin explicar los motivos. El ambiente se volvió irrespirable. José Luis habló de traiciones, de lealtades puestas a prueba y de la necesidad de actuar con firmeza. Victoria reconoció el tono. No era una discusión, era el preludio de decisiones drásticas. Rafael, confundido, intentó comprender su papel en aquel escenario.
No sabía que su nombre estaba en el centro del chantaje, ni que el ducado pendía sobre él como una herencia forzada. En paralelo, Alejo percibió el cambio inmediato. Las órdenes se volvieron más secas, los movimientos más bruscos, el respiro se había evaporado. Intentó acercarse a su padre para apelar a la prudencia, pero fue rechazado con un gesto tajante. José Luis no estaba dispuesto a escuchar a nadie que no ofreciera una salida clara a la presión de Dámaso. En su mente, el conflicto había dejado de ser político para convertirse en personal. Dámaso, consciente del efecto de su mensaje, se mantuvo en segundo plano. No necesitaba exponerse. Sabía que el silencio posterior a la amenaza era parte de la estrategia. Dejó que el duque imaginara escenarios, consecuencias, humillaciones públicas. Esa espera calculada era, en sí misma, un acto de poder. Cada minuto sin respuesta aumentaba la tensión en la casa grande. Bárbara notó el endurecimiento del clima. Observó a Victoria caminar con el rostro contraído y a Rafael moverse con una inquietud nueva. Comprendió que algo había cambiado y que el conflicto entraba en una fase más peligrosa. Decidió advertir a Alejo con discreción, sin entrar en detalles. Le dijo que se preparara para movimientos bruscos, que el margen para la cautela se estaba agotando. Alejo asintió, con la certeza de que la paciencia ya no bastaría. La amenaza renovada de Dámaso tuvo un efecto inmediato en la percepción del castigo pendiente sobre Luisa. José Luis comenzó a considerar su ejecución como una demostración necesaria de fuerza, un mensaje dirigido tanto a sus adversarios como a sus aliados. La idea de aplazarlo perdió peso frente a la urgencia de reafirmar autoridad. Adriana, al enterarse de ese giro, intensificó sus esfuerzos para retrasar cualquier anuncio, consciente de que cada día ganado podía ser decisivo. Rafael, cada vez más incómodo, buscó a Alejo para pedirle explicaciones. No entendía por qué sentía que algo grave se decidía a su alrededor sin que nadie lo incluyera. Alejo evitó respuestas directas, intentando protegerlo de una verdad que aún no estaba dispuesto a compartir. Ese silencio, aunque bien intencionado, aumentó la sensación de aislamiento de Rafael, que comenzó a desconfiar de todos. La noche cayó con una tensión acumulada que nadie supo cómo descargar. José Luis permaneció despierto, revisando opciones que se reducían con cada hora. Aceptar la renuncia significaba perder el control formal. Resistirse implicaba exponerse a un escándalo que podría destruirlo. En esa encrucijada, el duque empezó a considerar salidas que hasta entonces había descartado. No eran negociaciones ni concesiones, sino medidas de fuerza capaces de cambiar el tablero de un golpe. Alejo, desde su habitación, comprendió que la amenaza de Dámaso había cumplido su objetivo, empujar a su padre hacia un límite peligroso. Pensó en Luisa, en el niño, en la fragilidad de todos frente a una decisión impulsiva. Sabía que el valle se acercaba a un punto de no retorno. La presión no solo no se había disipado, se había concentrado en un núcleo listo para estallar. Cuando el silencio nocturno se impuso, quedó claro que la amenaza renovada había redefinido el conflicto. El margen para la estrategia se estrechaba. José Luis, acorralado, comenzaba a actuar desde el miedo y la rabia. Dámaso esperaba, Alejo vigilaba y el valle salvaje, una vez más, avanzaba hacia una confrontación donde las palabras dejarían de ser suficientes. El encuentro entre Braulio y Luisa no fue buscado, pero tampoco pudo evitarse. Ocurrió en uno de los pasillos exteriores, cuando Luisa regresaba a la casa pequeña tras una visita breve y discreta a Adriana. El aire estaba cargado de una quietud incómoda, y bastó que Braulio levantara la vista para que ambos se reconocieran de inmediato, no por haberse visto antes, sino por el peso del pasado que se interpuso entre ellos sin necesidad de palabras. Luisa sintió un frío súbito recorrerle la espalda. Aquel rostro despertaba una memoria que creía enterrada. Braulio se detuvo, respetando una distancia prudente. No sonrió ni avanzó. La miró con una mezcla de atención y cautela, como si fuera consciente del impacto de su presencia. Dijo su nombre con un tono neutro,
casi cuidadoso. Para Luisa, escuchar su voz fue suficiente para que las imágenes regresaran con una claridad insoportable. Domingo, la violencia, el miedo, la decisión desesperada que había marcado su vida. Sus manos comenzaron a temblar sin que pudiera controlarlo. Intentó mantener la compostura. Respondió al saludo con una inclinación mínima de cabeza, evitando sostenerle la mirada. Braulio habló entonces del valle, de cómo había cambiado y al mismo tiempo seguía siendo el mismo. Sus palabras parecían inofensivas, pero cada frase arrastraba un eco del pasado. Luisa apenas escuchaba. El corazón le golpeaba con fuerza en el pecho y la necesidad de huir se imponía con urgencia. Braulio mencionó a Domingo. No lo hizo con reproche ni con ira, sino con una serenidad que resultó aún más perturbadora. Dijo que la muerte de su padre había dejado muchas preguntas sin respuesta, heridas que nunca cerraron del todo. Aquellas palabras actuaron como un detonante. Luisa sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El aire se volvió irrespirable. Sin responder, dio un paso atrás, luego otro, hasta que el impulso de escapar fue más fuerte que cualquier intento de control. Se alejó con pasos rápidos, casi corriendo, sin mirar atrás. Braulio no la siguió. Se quedó observándola desaparecer, con una expresión imposible de descifrar. No había satisfacción ni sorpresa, solo una confirmación silenciosa. Aquella reacción le decía más que cualquier confesión. Comprendió que el pasado seguía vivo y que su presencia había removido algo profundo, algo que muchos preferían no enfrentar. Luisa llegó a la casa pequeña con el rostro pálido y la respiración agitada. Pepa fue la primera en notar que algo no estaba bien. La sentó, le ofreció agua y esperó sin presionarla. Cuando Luisa logró hablar, lo hizo entrecortadamente, mencionando a Braulio, a Domingo, al miedo que había creído superado. Adriana escuchó en silencio, entendiendo de inmediato la gravedad del encuentro. Aquello no era una simple coincidencia, era una señal clara de que el pasado se estaba imponiendo al presente. La noticia llegó rápidamente a Alejo. Al escucharla, sintió una mezcla de culpa y alarma. Sabía que el contacto era inevitable tarde o temprano, pero no estaba preparado para verlo ocurrir de esa manera. La reacción de Luisa confirmaba lo que temía. Braulio no era solo una amenaza potencial, sino un recordatorio viviente de un acto que había cambiado sus destinos. Alejo se reprochó no haber previsto aquel encuentro y reforzó su determinación de mantenerlos separados. Braulio, por su parte, se retiró a sus aposentos sin hacer comentarios. Había obtenido una respuesta sin necesidad de preguntas directas. La huida de Luisa, su miedo evidente, le indicaban que la historia que le habían contado estaba incompleta, o al menos cuidadosamente maquillada. Decidió no confrontar a nadie de inmediato. La paciencia, sabía, sería su mejor aliada. El valle reaccionó con murmullos. Algunos habían visto a Luisa marcharse alterada. Otros notaron la presencia de Braulio en el lugar. Las especulaciones comenzaron a circular, alimentando una inquietud colectiva. José Luis, informado del encuentro, frunció el ceño. Aquello complicaba aún más un escenario ya saturado de tensiones. No le convenía que el pasado de Domingo volviera a ocupar el centro de la escena. Esa noche, Luisa no pudo dormir. Cada ruido le parecía una amenaza, cada sombra un recuerdo. Se dio cuenta de que el miedo nunca la había abandonado del todo, solo había aprendido a convivir con él. El encuentro con Braulio había roto esa frágil tregua. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El pasado había reaparecido con una fuerza que exigía respuestas, y el Valle Salvaje, una vez más, se preparaba para enfrentar verdades que habían sido aplazadas durante demasiado tiempo. El encuentro de Braulio con el pequeño Evaristín se produjo de manera casi casual, pero su efecto fue inmediato y devastador para Alejo. Ocurrió en uno de los jardines laterales de la casa grande, cuando Bárbara había llevado al niño a tomar aire, intentando ofrecerle un momento de calma lejos de las tensiones que dominaban el interior. Braulio se acercó despacio,
con una sonrisa contenida, y se agachó a la altura del niño, preguntándole su nombre con una naturalidad desarmante. Evaristín respondió sin miedo, mirándolo con curiosidad. Braulio sostuvo su rostro con atención durante unos segundos que a Alejo, observando desde la distancia, le parecieron eternos. El parecido fue imposible de ignorar. No se trataba solo de un rasgo aislado, sino de una combinación inquietante. La mirada, la forma de fruncir el ceño, incluso un gesto inconsciente al mover las manos. Alejo sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. Aquella imagen lo golpeó con una fuerza brutal, devolviéndolo al instante exacto en que su vida había cambiado para siempre. Braulio no dijo nada comprometedor. Se limitó a comentar, con una calma perturbadora, que el niño se parecía mucho a alguien que había conocido. Bárbara percibió el cambio en el ambiente y cortó la conversación con una excusa torpe, llevándose a Evaristín de inmediato. Braulio no insistió. Se quedó observándolos alejarse, como quien acaba de confirmar una sospecha largamente acariciada. Alejo se acercó a Bárbara con el corazón desbocado. No necesitó explicaciones. Ambos comprendieron lo que acababa de ocurrir. El parecido no era una simple coincidencia. Era una amenaza silenciosa que podía desatar una reacción en cadena imposible de controlar. Alejo le pidió a Bárbara que extremara las precauciones, que no dejara al niño solo ni un instante. Ella asintió, consciente de la gravedad del momento. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Dámaso decidió presionar de nuevo, esta vez de manera directa y pública. Se presentó ante José Luis en presencia de Rafael, sin rodeos ni fórmulas de cortesía. Reiteró su exigencia. El ducado debía pasar a Rafael de inmediato. No había margen para aplazamientos ni negociaciones encubiertas. La escena fue incómoda, cargada de silencios densos. Rafael, sorprendido, miró a su padre buscando una explicación que no llegó. José Luis sintió que el cerco se cerraba definitivamente. La presión de Dámaso, sumada al temor de que el pasado resurgiera a través de Braulio y del niño, lo empujó a un estado de furia contenida. Respondió con evasivas, intentando ganar tiempo, pero la amenaza era clara. Dámaso dejó entrever que, si no se cumplía su exigencia, las consecuencias serían irreversibles y públicas. Tras la reunión, José Luis estalló en privado. Acusó a todos de conspirar contra él, de aprovechar su debilidad. Victoria intentó calmarlo, pero sus palabras se perdieron en un torrente de rabia. El duque comprendía, quizá por primera vez, que su poder ya no bastaba para contener las verdades que se acumulaban a su alrededor. El miedo comenzó a mezclarse con una desesperación peligrosa. Alejo, informado de la presión final de Dámaso, sintió que el tiempo se agotaba. El parecido entre Braulio y Evaristín, la reacción de Luisa, la amenaza del castigo y ahora la exigencia directa sobre el ducado formaban un entramado explosivo. Sabía que cualquier movimiento en falso podía destruirlo todo, y sin embargo también comprendía que permanecer inmóvil era igual de peligroso. El valle entero parecía contener la respiración. Las miradas se volvían esquivas, los rumores crecían, las lealtades se tensaban. El poder de José Luis se resquebrajaba bajo el peso de secretos largamente ocultos. Braulio avanzaba con una paciencia inquietante. Dámaso cerraba el cerco. Alejo se debatía entre proteger y huir, y el pequeño Evaristín, ajeno a todo, se convertía sin saberlo en el reflejo más inquietante de un pasado que reclamaba justicia.